Madrastra obliga a su hijastra a casarse con un vagabundo como castigo. En la luna de miel, él hace una revelación escalofriante. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El sol de primavera bañaba las elegantes calles de Pozuelo de Alarcón, ese rincón exclusivo a las afueras de Madrid, donde las mansiones se alzaban majestuosas tras verjas de hierro forjado. Lucía Montero caminaba distraída por la avenida de Europa, ignorando las miradas de admiración que su presencia despertaba. A sus 25 años, con su cabello castaño recogido en una coleta despreocupada y vestida con sencillez a pesar de su fortuna, resultaba una anomalía en aquella zona donde el lujo era religión. «Señorita Lucía, la señora Carmela me ha pedido que la recoja inmediatamente», interrumpió su paseo el chofer familiar, apareciendo con el Bentley negro junto a la acera. Lucía suspiró. Su madrastra siempre encontraba formas de controlar cada minuto de su existencia. «Dile que llegaré más tarde, por favor. Necesito un momento para mí». El hombre asintió incómodo, consciente de que aquella pequeña desobediencia le costaría reproches de la señora de la casa. Cuando el vehículo se alejó, Lucía se desvió hacia un parque cercano, uno de esos espacios que los habitantes adinerados de Pozuelo rara vez frecuentaban. Fue allí donde lo vio por primera vez. Sentado en un banco desgastado, un hombre de unos 30 años compartía su escaso almuerzo con una anciana. A pesar de su ropa gastada y su aspecto descuidado, había una dignidad en sus movimientos, una amabilidad en su sonrisa que contrastaba con su evidente pobreza. Cuando la anciana se marchó agradeciéndole efusivamente, él permaneció contemplando el estanque con expresión serena. Algo en aquella escena conmovió a Lucía profundamente. Sin pensarlo se acercó y tomó asiento en el mismo banco. «Disculpa», dijo con voz suave. «He visto lo que has hecho. Has sido muy generoso por tu parte». El hombre la miró sorprendido. No estaba acostumbrado a que personas como ella, con ese aire de pertenecer a una clase social privilegiada, le dirigieran la palabra sin recelo. «Cualquiera habría hecho lo mismo», respondió con un acento que delataba educación, algo que desconcertó a Lucía. «Me llamo Lucía», se presentó extendiendo su mano. Él dudó un instante antes de aceptarla. Mateo Domínguez». Durante la siguiente hora, Lucía descubrió que Mateo no era el típico indigente. Hablaba con elocuencia sobre literatura, arte y filosofía. Explicó que había perdido todo tras una serie de desgracias encadenadas y que ahora sobrevivía realizando pequeños trabajos ocasionales. «¿Y tu familia?», preguntó ella, cada vez más intrigada. Una sombra cruzó el rostro de Mateo. «No recuerdo mucho de mi infancia. Un accidente. Se tocó una cicatriz casi imperceptible en la sien. Desperté en un hospital de beneficencia cuando tenía unos 8 años, sin identificación, sin recuerdos claros, solo fragmentos que a veces me visitan en sueños». Mientras conversaban, ninguno advirtió que desde un Mercedes negro estacionado a cierta distancia, Carmela Vidal, la madrastra de Lucía, los observaba con unos prismáticos. Su rostro, artificialmente estirado por múltiples cirugías estéticas, se contrajo en una mueca de desprecio que acentuó las líneas que tanto se esforzaba en ocultar. «¿La ves?», le preguntó al detective privado que conducía el vehículo. «La muy ingenua cree que puede desafiarme». El hombre asintió sin compromiso. Llevaba años trabajando para la señora Vidal y sabía que era mejor no contrariarla. «¿Quiere que intervenga?», preguntó. «No», Carmela sonrió maliciosamente. «Creo que acabo de encontrar la manera perfecta de doblegarla de una vez por todas». En la mansión Montero, Javier esperaba inquieto el regreso de su esposa. A sus 55 años, el padre de Lucía era apenas una sombra del empresario respetado que había sido antes de su segundo matrimonio. Se sirvió otra copa de whisky mientras contemplaba el retrato de Elena, su primera esposa y madre de Lucía, fallecida cuando la niña apenas tenía 10 años. «Te he fallado», murmuró. «A ti y a nuestra hija». El sonido de tacones sobre mármol anunció la llegada de Carmela. Javier se apresuró a esconder la copa como un adolescente sorprendido en una travesura.
Tu hija ha cruzado todos los límites, anunció ella con tono dramático. La he visto fraternizando con un vagabundo en un parque público. Javier frunció el ceño. Lucía siempre ha tenido buen corazón. Seguramente solo estaba... No seas ingenuo, lo interrumpió Carmela. ¿Qué dirán nuestros amigos? ¿Los socios de tu empresa? Ya es bastante vergonzoso que dedique su tiempo a esas absurdas organizaciones benéficas en lugar de asumir su lugar en la sociedad. En ese momento, Lucía entró en la sala. Su expresión se endureció al ver a su madrastra. «Llegas tarde», espetó Carmela. «La cena con los Martínez de la Vega era importante. Para ti, quizás», respondió Lucía con calma. «Para mí solo era otra excusa para exhibirme como un trofeo ante potenciales pretendientes adinerados». Carmela avanzó hacia ella con expresión amenazante. «Cuidado, niña. Tu rebeldía tiene límites y estás a punto de cruzarlos». La tensión entre ambas era palpable. Javier intentó intervenir, pero un gesto de su esposa lo silenció de inmediato. Esa noche, mientras Lucía intentaba dormir, no podía apartar de su mente la imagen de Mateo y su dignidad inquebrantable a pesar de las circunstancias. Había algo en él, una profundidad en su mirada que sugería un pasado complejo. Decidió que volvería a buscarlo. Quizás podría ayudarlo de alguna manera. Lo que Lucía no podía imaginar era que, a pocos kilómetros de allí, Carmela ya había puesto en marcha un plan que transformaría sus vidas para siempre. En su despacho privado, iluminada solo por la luz de una lámpara, revisaba un viejo álbum de fotografías que guardaba bajo llave. Se detuvo en la imagen de un niño pequeño junto a un hombre de aspecto distinguido. «Alejandro», susurró acariciando el rostro del niño con un dedo. «Después de tantos años, ¿será posible?». Cerró el álbum de golpe y descolgó el teléfono. «Necesito que investigues todo sobre un tal Mateo Domínguez. Es urgente». Durante los días siguientes, Lucía buscó a Mateo con una determinación que sorprendía incluso a ella misma. Lo encontró finalmente en un comedor social del centro de Madrid, donde ayudaba a servir alimentos a pesar de ser él mismo un necesitado. «¿Has vuelto?», dijo él con una mezcla de sorpresa y alegría que no pudo disimular. Lucía sonrió, sintiendo un inexplicable nerviosismo. «Quería asegurarme de que estabas bien». Aquella tarde, mientras caminaban por el Parque del Oeste, la conexión entre ambos se fue haciendo más profunda. Mateo le habló de sus sueños frustrados de estudiar arquitectura, de los bocetos que aún dibujaba en cualquier papel que encontraba. Lucía le contó sobre la fundación que intentaba poner en marcha para ayudar a niños sin recursos, proyecto que su madrastra boicoteaba constantemente. «No entiendo por qué te odia tanto», comentó Mateo mientras contemplaban el atardecer desde un mirador. Lucía suspiró abrazándose a sí misma. «Supongo que ve en mí a mi madre. Mi padre cambió después de casarse con Carmela. Antes era fuerte, decidido. Ahora apenas reconozco al hombre que me criaba contándome cuentos cada noche». Lo que ninguno sospechaba era que Carmela había ordenado seguirlos. Desde su lujoso despacho en la mansión, examinaba las fotografías que su investigador privado había tomado de ellos. «¿Has averiguado algo útil sobre ese vagabundo?», preguntó, sin apartar la mirada de una imagen donde Mateo sonreía a Lucía. «Nada concreto, señora», respondió el detective. «No existen registros de ningún Mateo Domínguez que coincida con su edad y descripción. Es como si hubiera aparecido de la nada hace unos 20 años». Carmela entrecerró los ojos. «¿23 años, quizás?». El hombre consultó sus notas. «Es posible. Los primeros registros que he encontrado son de un adolescente en un centro de acogida en Valencia. Llegó allí tras ser encontrado vagando desorientado, con una herida en la cabeza». Las manos de Carmela temblaron ligeramente mientras abría el cajón de su escritorio y extraía un antiguo recorte de periódico. El titular hablaba de un trágico accidente en la costa valenciana, donde habían fallecido el empresario Guillermo Mendoza y su esposa. Su hijo, Alejandro, de 8 años, nunca fue encontrado. Guillermo Mendoza, su primer marido, el heredero del imperio inmobiliario Mendoza, cuya fortuna ella había administrado en custodia, tras su muerte, argumentando que el pequeño Alejandro no había sobrevivido. «Sigue investigando», ordenó, recuperando la compostura. «Y consígueme una muestra de ADN de ese individuo».
Mientras tanto, en la biblioteca de la mansión Montero, Javier contemplaba el retrato de su primera esposa con expresión melancólica cuando su hija entró en la habitación. «Papá, necesito hablar contigo». Javier la miró con una sonrisa cansada. «Siempre tengo tiempo para ti, pequeña». Lucía tomó asiento frente a él, buscando las palabras adecuadas. «He conocido a alguien. Es diferente a las personas de nuestro círculo. No tiene dinero ni posición, pero posee algo mucho más valioso: integridad y bondad». El rostro de Javier se tensó. «Tu madrastra me ha comentado algo al respecto. Lucía, debes entender que nuestra posición social...» «¿Nuestra posición social?», lo interrumpió ella con amargura. «¿Desde cuándo te importa más eso que mi felicidad? Cuando mamá vivía, me enseñabas a valorar a las personas por su carácter, no por su cuenta bancaria». Javier bajó la mirada, incapaz de sostener la de su hija. «Las cosas han cambiado». «No, papá, tú has cambiado». En ese momento Carmela entró en la biblioteca con su habitual aire de superioridad. Llevaba un elegante vestido negro que acentuaba su delgadez extrema y un collar de esmeraldas que había pertenecido a la madre de Lucía. «¡Qué escena tan conmovedora!», comentó con fingida dulzura. Padre e hija compartiendo confidencias. Lucía se levantó de inmediato. «Ese collar era de mi madre». Carmela sonrió con malicia. «Y ahora es mío, querida». Como todo en esta casa, dirigió una mirada glacial hacia Javier, que permanecía en silencio. «Tu padre y yo hemos estado hablando sobre tu futuro, Lucía. Tu comportamiento reciente demuestra que necesitas aprender algunas lecciones sobre la vida real». «¿De qué estás hablando?», preguntó Lucía, sintiendo una repentina inquietud. «De tu vagabundo», respondió Carmela con desprecio. «Si tanto te gusta la compañía de la escoria social, quizás deberías experimentar cómo es realmente su mundo». Javier se aclaró la garganta, visiblemente incómodo. «Lo que Carmela quiere decir es que estamos preocupados por tus elecciones recientes». «No te atrevas a hablar por mí», espetó Carmela, revelando momentáneamente la furia que habitualmente mantenía bajo una fachada de refinamiento. Lucía debe entender las consecuencias de sus actos. La tensión en la habitación era asfixiante. Lucía miró a su padre, buscando en él algún rasgo del hombre fuerte que había sido, pero solo encontró sumisión y vergüenza en su mirada esquiva. «No permitiré que sigas controlando mi vida», declaró Lucía con firmeza. «Ya no soy una niña». «Ciertamente no lo eres», replicó Carmela con una sonrisa inquietante. «Por eso creo que es hora de que te cases». Lucía la miró estupefacta. «¿Casarme? ¿De qué estás hablando?» «Tu padre y yo hemos decidido que necesitas sentar cabeza», continuó Carmela. «Y ya tenemos al candidato perfecto». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía cuando comprendió lo que su madrastra insinuaba. «Estás loca si crees que voy a casarme con alguien de tu elección». Carmela se acercó a ella hasta quedar a escasos centímetros de su rostro. «Oh, pero creo que te encantará nuestra elección, querida. Después de todo, pareces muy interesada en la obra social. ¿Qué mejor manera de ayudar a los necesitados que casándote con uno de ellos?». El horror se reflejó en el rostro de Lucía cuando comprendió la magnitud de la perversidad de su madrastra. «No puedes obligarme a casarme con nadie», dijo, aunque su voz tembló ligeramente. «¿No?». Carmela extrajo un documento de una carpeta. «Según los términos del testamento de tu madre, tu herencia está condicionada a la aprobación de tu matrimonio por parte de tu padre. Si él considera que tu elección no es adecuada, los fondos quedarán bloqueados indefinidamente». Lucía miró a su padre con incredulidad. «¿Es eso cierto?». Javier asintió débilmente. «Era una cláusula de protección para evitar que fueras manipulada por cazafortunas. Tu madre solo quería protegerte. Y ahora esa protección servirá para que aprendas una valiosa lección», sentenció Carmela. «O te casas con ese vagabundo, o denunciaré a tu amiguito por acoso e intento de extorsión a nuestra familia. Tengo testigos preparados para declarar que ha estado acechándote y amenazándote». «No puedes hacer eso», murmuró Lucía, pálida. «Mateo no ha hecho nada malo». «Oh, pero puedo». Carmela sonrió con crueldad. «Y lo haré, a menos que aceptes mi propuesta. Imagina a tu querido amigo en prisión, a merced de verdaderos criminales». La habitación pareció girar alrededor de Lucía. No podía permitir que Mateo sufriera por su culpa.
Al mismo tiempo, la idea de someterse a la voluntad de Carmela le resultaba insoportable. En su desesperación, no notó el brillo triunfal en los ojos de su madrastra, ni la manera en que ésta acariciaba distraídamente un broche antiguo con forma de águila que llevaba en la solapa, un objeto que guardaba secretos capaces de sacudir los cimientos del mundo que Carmela había construido tan meticulosamente durante los últimos 23 años. Aquella noche, Mateo dormitaba intranquilo en un rincón del albergue municipal de Madrid. Los sueños fragmentados que lo acosaban desde niño volvían con mayor intensidad. Una casa grande con vistas al mar, un hombre de sonrisa amable que lo levantaba en brazos, una mujer de cabello oscuro que lo miraba con desprecio, y siempre, al final, el agua. Agua fría envolviéndolo, arrastrándolo hacia la oscuridad. Despertó sobresaltado cuando una mano se posó en su hombro. Uno de los voluntarios del albergue lo miraba con expresión preocupada. «Mateo, hay alguien que quiere verte. Dice que es importante». Desconcertado siguió al hombre hasta una pequeña oficina. Allí, elegantemente vestida y completamente fuera de lugar, en aquel entorno de pobreza, lo esperaba Carmela Vidal. «Señor Domínguez», saludó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Un placer conocerlo finalmente». Mateo se mantuvo alerta. Reconocía a esa mujer por las descripciones de Lucía, la madrastra. «¿Qué quiere de mí?», preguntó directamente. Carmela hizo un gesto despectivo con la mano como espantando una mosca. Directo al grano. «Me gusta. Verá, señor Domínguez, tengo una propuesta de negocios para usted. No tengo nada que ofrecerle». La sonrisa de Carmela se ensanchó. «Al contrario, tiene exactamente lo que necesito, su aceptación para casarse con mi hijastra». Mateo la miró estupefacto. «¿Está loca? Le ofrezco €500,000, continuó ella, ignorando su reacción. «Piense en cuántas personas como usted podrían beneficiarse con ese dinero, cuántos niños podrían alimentarse, cuántos enfermos podrían recibir tratamiento». Mateo se levantó, dispuesto a marcharse. «No sé qué juego está jugando, pero no quiero participar». «No es un juego, señor Domínguez». El tono de Carmela se endureció. «Es una oportunidad, para usted y para Lucía». «¿Para Lucía?». Mateo se detuvo. ¿Qué tiene ella que ver con esta locura? Carmela extrajo un sobre de su bolso y lo deslizó sobre la mesa. «Mi hijastra está enamorada de usted. Patético, ¿verdad? Una niña rica fascinada por un vagabundo con modales. Quiero darle una lección que nunca olvide». Mateo abrió el sobre. Contenía fotografías de él y Lucía en sus encuentros y documentos que parecían informes policiales. «Falsificar denuncias es un delito», dijo, comprendiendo la amenaza implícita. «¿Quién habla de falsificaciones?». Carmela fingió inocencia. «Tengo testigos que jurarán haberlo visto acosando a mi hijastra». «Con sus antecedentes». «No tengo antecedentes», interrumpió Mateo. «Precisamente», Carmela sonrió con malicia. «No tiene nada, ni historial, ni familia, ni identidad verificable. ¿Cree que alguien cuestionará la palabra de la respetable familia Montero contra la de un don nadie?». Mateo apretó los puños, conteniendo su rabia. «¿Por qué me eligió a mí?». «Porque es perfecto», respondió ella con simpleza. «Un indigente educado, lo suficientemente presentable después de un baño y un corte de pelo. Mi hijastra ya siente lástima por usted, lo que facilita las cosas. Será un matrimonio breve, se lo aseguro. 6 meses a lo sumo. Después, el divorcio, y usted podrá marcharse con su dinero». «¿Y si me niego?». La expresión de Carmela se tornó glacial. «Entonces, me aseguraré de que pase los próximos años en prisión. Y créame, puedo hacer que su estancia allí sea especialmente desagradable». Dejó una tarjeta sobre la mesa. «Tiene 24 horas para decidir». Mientras tanto, en la mansión Montero, Lucía enfrentaba su propia batalla. Encerrada en su habitación, evaluaba desesperadamente sus opciones. No podía permitir que Mateo sufriera por su culpa, pero tampoco soportaba la idea de someterse al retorcido plan de Carmela. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era María, el ama de llaves que la había cuidado desde niña. «Señorita Lucía, su padre quiere hablar con usted».
En el despacho, Javier Montero parecía haber envejecido 10 años en una sola noche. Su mirada evitaba la de su hija. Lo siento, Lucía. Nunca debí permitir que las cosas llegaran tan lejos. Aún puedes detenerla, papá, suplicó ella. Eres tú quien tiene el control legal. Javier negó con la cabeza. No entiendes. Carmela tiene pruebas, documentos que me implican en irregularidades financieras. Si la desafío, no solo perderé mi libertad, sino también todo lo que tu madre construyó. ¿Qué clase de pruebas? Transferencias, contratos falsificados. Javier se pasó una mano temblorosa por el rostro. He sido débil, lo sé. Después de perder a tu madre me dejé manipular. Para cuando quise reaccionar ya era demasiado tarde. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su padre, su héroe de la infancia, se revelaba como un títere en manos de Carmela. No puedo creer que estés dispuesto a sacrificar mi felicidad para salvar tu pellejo. No es solo por mí, respondió él con voz quebrada. Si Carmela cae, arrastrará consigo la reputación de la empresa. Cientos de empleados perderán sus trabajos. El legado de tu madre quedará destruido. En ese momento el teléfono de Lucía vibró con un mensaje de Mateo. Necesito verte. Es urgente. Se encontraron en el mismo parque donde se habían conocido. Mateo parecía exhausto, con profundas ojeras y la mirada atormentada. Tu madrastra me ha hecho una visita, dijo sin preámbulos. Sé lo del matrimonio. Lucía palideció. Mateo, no tienes que hacer esto. Encontraré otra solución. Él tomó sus manos entre las suyas. No hay otra solución, Lucía. Si no acepto, me enviará a prisión con acusaciones falsas. Y no me cabe duda de que cumplirá su amenaza. No puedo permitir que te sacrifiques así, insistió ella, con lágrimas en los ojos. Mateo esbozó una sonrisa triste. No es un sacrificio tan terrible casarse con alguien como tú. Algo en su tono hizo que Lucía lo mirara con renovada atención. ¿Qué quieres decir? Mateo dudó un instante, como si luchara internamente, antes de confesar: estos días contigo han sido los mejores en mucho tiempo. No sé qué es este sentimiento, pero sé que no quiero perderlo. No quiero perderte. El corazón de Lucía dio un vuelco. A pesar de las circunstancias, a pesar de la manipulación y las amenazas, lo que crecía entre ellos era real. Aceptaré el trato de tu madrastra, continuó Mateo, pero no por el dinero, aunque podría ayudar a muchas personas. Lo haré porque así estaremos juntos, aunque sea temporalmente. Y quién sabe, tal vez encontremos una forma de voltear la situación a nuestro favor. Lucía se acercó y en un impulso lo besó. Fue un beso suave, casi tímido, pero cargado de promesas. Lo enfrentaremos juntos, susurró contra sus labios. Lo que ninguno de los dos advirtió fue que, mientras sellaban su pacto, Mateo había dejado caer accidentalmente el contenido de sus bolsillos sobre el banco. Entre los objetos dispersos, un viejo llavero con un emblema particular captó la atención de Lucía. Un águila idéntica al broche que Carmela siempre llevaba. ¿De dónde has sacado esto?, preguntó, levantando el llavero. Mateo lo miró confundido. No lo sé. Lo tengo desde que tengo memoria. Los médicos dijeron que lo llevaba conmigo cuando me encontraron vagando desorientado. Es lo único que me queda de mi vida anterior. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. Su instinto le decía que aquel pequeño objeto era mucho más importante de lo que parecía. Mientras tanto, en la clínica privada del doctor Serrano, Carmela esperaba impaciente los resultados de las pruebas de ADN que había ordenado realizar a partir de una muestra obtenida subrepticiamente de Mateo. Los resultados son concluyentes, señora Vidal, informó el médico visiblemente nervioso. El sujeto analizado presenta una coincidencia genética del 99,9% con el perfil de referencia. Carmela palideció, pero se recompuso rápidamente. Destruya todos los registros de esta prueba, doctor. Esto nunca ocurrió, ¿entendido? El doctor Serrano asintió, intimidado por la ferocidad en los ojos de aquella mujer. ¿Y los resultados originales? Me los llevo yo, respondió ella, arrebatándole el sobre. Confío en su discreción profesional. De lo contrario, no necesitó terminar la amenaza. Su reputación la precedía.
En cuanto el médico se marchó, Carmela abrió el sobre con manos temblorosas y leyó la confirmación de sus peores temores. Mateo Domínguez era, sin lugar a dudas, Alejandro Mendoza, el hijo de su primer marido y legítimo heredero de la fortuna que ella había usurpado durante más de 2 décadas. Una sonrisa siniestra se dibujó lentamente en su rostro. «Quizás esto sea mejor de lo que pensaba», murmuró para sí misma. «Un matrimonio y un accidente después. 2 fortunas serán mías». Los preparativos para la boda avanzaban a un ritmo vertiginoso. Carmela había anunciado el compromiso en la prensa social, presentando la unión como un gesto de responsabilidad social de la familia Montero, lo que había generado reacciones encontradas en la alta sociedad madrileña. Algunos aplaudían la supuesta filantropía, otros murmuraban sobre la evidente excentricidad de los Montero. Para Lucía, cada día se convertía en una batalla entre la humillación pública que su madrastra orquestaba y los momentos robados junto a Mateo, que paradójicamente se habían transformado en un refugio inesperado. A pesar de las circunstancias, la conexión entre ambos crecía, alimentada por conversaciones sinceras y planes compartidos para un futuro que intentaban visualizar más allá de la manipulación de Carmela. «Esto no es exactamente como imaginé mi compromiso», confesó Lucía una tarde mientras mostraba a Mateo los jardines de la mansión familiar. Él le apretó suavemente la mano. «Cuando todo esto termine, tendremos nuestro propio comienzo, uno auténtico». Lo que Mateo no se atrevía a confesarle era que, desde que había entrado en contacto con la familia Montero, sus sueños fragmentados se habían intensificado. Imágenes de una casa junto al mar, conversaciones en una terraza, el rostro de un hombre mayor sonriéndole con orgullo, y siempre, siempre, la sensación de agua helada tragándolo hacia la oscuridad. En la biblioteca de la mansión, Carmela supervisaba cada detalle del enlace mientras revisaba obsesivamente los documentos que había obtenido sobre la verdadera identidad de Mateo. El vestidor de la antigua habitación principal ha sido acondicionado para el indigente, informó la ama de llaves con evidente desaprobación. «Perfecto», respondió Carmela, sin levantar la vista. «Asegúrate de que se instale ahí esta noche. Quiero tenerlo donde pueda vigilarlo». La mujer dudó un instante. «Señora, disculpe mi atrevimiento, pero ¿está segura de permitir este matrimonio? La señorita Lucía merece... No te pago para que opines sobre mis decisiones». Estalló Carmela, revelando momentáneamente la furia que habitualmente mantenía bajo control. «Limítate a cumplir órdenes». En la habitación contigua, Javier escuchaba la conversación mientras contemplaba la última fotografía tomada con Elena, su primera esposa. El nudo de culpa en su garganta crecía día a día. Había permitido que Carmela destruyera la vida que Elena había construido con tanto esfuerzo, y ahora estaba sacrificando la felicidad de su hija para proteger su propia cobardía. Con manos temblorosas, sacó del cajón de su escritorio un juego de llaves que no había utilizado en años. Correspondían a una caja de seguridad en Suiza, donde guardaba copias de todos los documentos que incriminaban a Carmela en irregularidades financieras. Documentos que ella creía haber destruido. «Quizás aún no sea demasiado tarde», murmuró guardando las llaves en su bolsillo. Esa misma noche, Mateo se instaló en la mansión Montero. La habitación que le habían asignado, aunque pequeña comparada con el resto de la casa, resultaba abrumadoramente lujosa para alguien acostumbrado a dormir en albergues y bancos de parque. Mientras organizaba sus escasas pertenencias, encontró sobre la cama un traje italiano a medida, con una nota de Carmela. «Para tu transformación. Mañana comienza tu nueva vida». La palabra transformación resonó en su mente con inquietante familiaridad. Había algo en aquella casa, en aquella familia, que despertaba recuerdos dormidos en lo más profundo de su ser. Se acercó al espejo de cuerpo entero y contempló su reflejo con extrañeza. A pesar de su aspecto descuidado, de la barba de varios días y el cabello demasiado largo, podía distinguir en sus facciones una elegancia natural, una postura que no correspondía a alguien que había crecido en la calle. Decidió tomar una ducha. El agua caliente, un lujo que rara vez disfrutaba, relajó sus músculos tensos.
Cuando salió del baño, se encontró con una figura inesperada en su habitación. «Perdón por la intrusión», se disculpó un hombre mayor que reconoció como el mayordomo principal. «La señora ha ordenado que le ayude a prepararse para la cena de esta noche». Mateo asintió, incómodo pero agradecido. Con ayuda del anciano, se afeitó cuidadosamente y recortó su cabello. La transformación fue sorprendente. Bajo la apariencia descuidada del vagabundo, emergió un rostro de rasgos aristócratas, mandíbula fuerte y ojos penetrantes que reflejaban una inteligencia aguda. «Si me permite la observación, señor», comentó el mayordomo mientras le ayudaba a vestirse con el traje, «tiene un notable parecido con el señor Mendoza». «¿Mendoza?», preguntó Mateo, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién es?». El anciano pareció darse cuenta de su indiscreción y guardó silencio unos instantes antes de responder. «Un antiguo conocido de la familia, nada importante». Pero Mateo notó la inquietud en su mirada. Había algo más, algo que el hombre no se atrevía a revelar. La cena de aquella noche fue concebida por Carmela como una puesta en escena para su círculo más cercano. Una veintena de invitados selectos habían sido convocados para conocer al proyecto social de los Montero, como Carmela se refería a Mateo en privado. Cuando Mateo hizo su entrada en el comedor, un silencio absoluto se apoderó de la estancia. La transformación era impactante. El traje a medida resaltaba su figura atlética, y su aspecto pulcro revelaba una belleza masculina que nadie esperaba. Lucía, que aguardaba junto a la ventana, sintió que su corazón daba un vuelco. A pesar de haber pasado días a su lado, era como si lo viera por primera vez. Había algo en él, una dignidad natural que ningún entorno de pobreza había logrado borrar. «Les presento a Mateo Domínguez, el prometido de mi hijastra», anunció Carmela con falsa cordialidad. Un ejemplo de superación personal. Los invitados se acercaron con curiosidad apenas disimulada. Entre ellos se encontraba Sofía Mendoza, una anciana distinguida que era la tía de Guillermo, el primer marido de Carmela. Cuando sus ojos se posaron en Mateo, la copa de champán que sostenía se deslizó entre sus dedos, estrellándose contra el suelo. «No puede ser», murmuró, pálida como si hubiera visto un fantasma. Carmela se apresuró a su lado. «¿Te encuentras bien, querida?», preguntó con fingida preocupación, mientras la sujetaba firmemente del brazo. «Quizás necesites descansar. Es idéntico a Guillermo», susurró la anciana. «Es como ver a mi sobrino a los 30 años». Una tensión palpable se instaló en el ambiente. Carmela lanzó una mirada de advertencia a la mujer, pero era demasiado tarde. Varios de los presentes, que habían conocido al difunto Guillermo Mendoza, comenzaron a murmurar entre sí, observando a Mateo con renovado interés. «Tonterías», declaró Carmela con una risa forzada. «El champán y la edad juegan malas pasadas a la memoria». Pero Sofía Mendoza se irguió con inesperada firmeza. «Mis recuerdos están perfectamente claros, Carmela». Su voz adquirió un tono acusatorio. «Y mis ojos también. Ese joven tiene los rasgos de los Mendoza». Mateo, que había permanecido en silencio, se acercó a la anciana con una extraña sensación de familiaridad. «Disculpe, señora, pero ¿nos conocemos?», preguntó con genuina curiosidad. Antes de que Sofía pudiera responder, Carmela intervino. «Suficiente drama por esta noche. Sofía necesita descansar». Hizo un gesto a uno de los empleados. «Por favor, acompaña a la señora Mendoza a su casa». «No he terminado, Carmela», protestó la anciana mientras era prácticamente arrastrada hacia la salida. «Hay preguntas que llevan demasiado tiempo sin respuesta. ¿Dónde está el broche familiar que Guillermo siempre llevaba? ¿Por qué nunca se encontró el cuerpo de Alejandro?» «Está delirando», explicó Carmela a los desconcertados invitados. «La pérdida de su sobrino la afectó profundamente. A veces confunde realidad y deseo. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada, y las miradas que ahora recaían sobre Mateo revelaban un interés que iba más allá de la mera curiosidad social. Lucía, que había presenciado la escena, se acercó a Mateo y tomó su mano en un gesto de apoyo. La expresión en su rostro reflejaba una sospecha creciente. Quizás el plan de su madrastra
ocultaba motivaciones mucho más oscuras de lo que había imaginado. La mañana de la boda amaneció con un cielo plomizo sobre Pozuelo de Alarcón. Nubes cargadas de lluvia amenazaban la celebración que Carmela había planeado meticulosamente como una exhibición pública de su poder y control sobre la familia Montero. En su habitación, Lucía contemplaba su reflejo en el espejo mientras la maquilladora daba los últimos toques a su rostro. El vestido de novia, elegido por Carmela, era ostentosamente lujoso, una obra maestra de encaje y pedrería que contrastaba con la sencillez que Lucía hubiera preferido. «Estás preciosa, hija», dijo una voz desde la puerta. Javier Montero había entrado silenciosamente en la habitación. Su rostro, normalmente abatido, mostraba una determinación inusual. «¿Podríamos hablar a solas?», pidió a las asistentes que rodeaban a Lucía. Cuando quedaron solos, Javier tomó las manos de su hija entre las suyas. «Lo siento, Lucía. He sido un cobarde durante demasiado tiempo». Ella lo miró sorprendida por la firmeza en su voz. «Papá, ¿qué ocurre?». Javier extrajo un sobre de su chaqueta. «Anoche visité a Sofía Mendoza. Me contó cosas sobre Carmela y su primer marido que nunca supe, y también sobre Mateo». Las manos de Lucía temblaron al abrir el sobre. Contenía fotografías antiguas. Un niño pequeño junto a un hombre de aspecto distinguido, ambos con un broche idéntico al que Carmela siempre llevaba. El parecido del hombre con Mateo era innegable. «Creo que Carmela ha estado ocultando algo terrible durante años», continuó Javier. «Y ahora temo que tu boda sea parte de algún plan siniestro». Lucía sintió que su corazón se aceleraba. El llavero de Mateo tiene el mismo símbolo que el broche de Carmela. Él dijo que es lo único que conserva de su infancia. «Ese broche pertenecía a la familia Mendoza», explicó Javier. «Guillermo Mendoza siempre lo llevaba consigo. Era una reliquia familiar. Después de su muerte, Carmela lo reclamó como propio». «¿Estás sugiriendo que Mateo es...?» «Alejandro Mendoza, sí», completó Javier. «El hijo de Guillermo, que supuestamente se ahogó con él en aquel accidente de barco. El heredero de la fortuna Mendoza que Carmela administra desde entonces». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era María, el ama de llaves, con expresión alarmada. «Señor, la señora Vidal lo está buscando. Parece furiosa». Javier apretó levemente el hombro de su hija. «He enviado copias de todos los documentos que incriminan a Carmela a un notario. Si algo me ocurre...» «Papá, me estás asustando. Solo ten cuidado. Y pase lo que pase hoy, recuerda que te quiero». En la habitación que habían asignado a Mateo, una transformación similar tenía lugar. El traje de novio, exquisitamente cortado, acentuaba su porte natural. Mientras el sastre realizaba los últimos ajustes, Mateo no podía apartar los ojos del espejo. Desde la revelación de la anciana en la cena, los sueños fragmentados que lo habían perseguido toda su vida habían adquirido una nueva claridad. Imágenes de una familia, una casa junto al mar, el rostro de una mujer que lo miraba con desprecio, y ahora podía ponerle nombre: Carmela. El mayordomo, que había estado observándolo en silencio, se acercó cuando el sastre se retiró. «Señor, hay algo que debería saber antes de la ceremonia», dijo en voz baja. «Trabajé para la familia Mendoza durante muchos años, antes de que el señor Guillermo tuviera su accidente». Mateo lo miró con intensidad. «¿Usted cree que yo soy Alejandro Mendoza?». El anciano asintió gravemente. «No solo lo creo, estoy seguro. Tiene los mismos ojos, la misma expresión, y ese lunar en su hombro derecho es una marca distintiva de la familia». Mateo se quedó paralizado. Nunca había mencionado a nadie el lunar de su hombro. «¿Cómo sabe usted?». «Porque yo cuidé de usted desde que nació hasta que cumplió 8 años», respondió el hombre con emoción contenida. «Estaba de vacaciones cuando ocurrió el accidente, pero siempre dudé de la versión oficial. El señor Guillermo era un navegante experimentado y aquel día el mar estaba en calma. La revelación golpeó a Mateo como una ola. Fragmentos dispersos de su identidad comenzaban a encajar en un patrón coherente, revelando una verdad que era a la vez liberadora y aterradora. «Si soy quien usted dice», murmuró. «Entonces Carmela le robó su herencia», completó el mayordomo.
Y ahora temo que planea algo peor. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. Las insinuaciones de Carmela sobre un matrimonio breve adquirían ahora un significado siniestro. Necesito ver a Lucía inmediatamente. Imposible, señor. La tradición prohíbe que el novio vea a la novia antes de la ceremonia. El anciano extrajo un objeto pequeño de su bolsillo. Pero puede darle esto. Pertenecía a su padre. Era un gemelo de oro con el mismo símbolo de águila que Mateo llevaba en su llavero, el emblema de la familia Mendoza. La iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Pozuelo de Alarcón rebosaba de invitados cuando Mateo llegó. La flor y nata de la sociedad madrileña se había congregado para presenciar lo que la prensa sensacionalista había calificado como la boda más excéntrica del año. Entre los presentes, Mateo distinguió a la anciana que lo había reconocido en la cena. Sofía Mendoza lo miraba con una mezcla de esperanza y temor. A su lado, un hombre de aspecto serio sostenía un maletín. Javier Montero, que debería estar acompañando a su hija, brillaba por su ausencia. Carmela, vestida con un elegante conjunto en tono burdeos, parecía satisfecha mientras saludaba a los invitados. Su confianza, sin embargo, se quebró momentáneamente cuando vio a Sofía Mendoza entre el público. Con disimulo, se acercó a su guardaespaldas y le susurró algo al oído. El hombre asintió y abandonó discretamente la iglesia. La música anunció la llegada de la novia. Lucía avanzó por el pasillo central con paso firme a pesar de las circunstancias. Su mirada buscó la de Mateo, intentando transmitirle un mensaje silencioso. Al llegar al altar, le entregó disimuladamente una nota doblada. Sé quién eres. Cardona 23. Expediente bautismo. Mateo sintió que su corazón se detenía un instante. Cardona era el nombre de su padre en sus recuerdos fragmentados. ¿Y 23? ¿Su fecha de nacimiento? La confusión dio paso a una certeza aplastante. Estaba a punto de descubrir su verdadera identidad. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero sus palabras parecían distantes, como si llegaran a través de una niebla. Mateo sentía cada latido de su corazón retumbando en sus oídos, mientras las piezas del rompecabezas encajaban en su mente. Cuando llegó el momento decisivo, el sacerdote preguntó: si alguien conoce algún impedimento por el que esta unión no deba celebrarse, que hable ahora o calle para siempre. Un silencio tenso se apoderó de la iglesia, y entonces, inesperadamente, una voz firme resonó desde el fondo. Yo me opongo. Todas las miradas se volvieron hacia el recién llegado. Era un hombre mayor, con aspecto distinguido y expresión severa. Llevaba en la mano un expediente. Me opongo porque este matrimonio es una farsa, declaró con voz potente, y porque el novio ya tiene una identidad legal que no es la que consta en los documentos presentados. Carmela se levantó de su asiento, pálida de furia. ¿Quién es usted y cómo se atreve a interrumpir esta ceremonia? Soy Fernando Gutiérrez, notario del Ilustre Colegio de Madrid, respondió el hombre avanzando por el pasillo. Y me atrevo porque tengo en mi poder pruebas irrefutables de que este hombre, señaló a Mateo, es Alejandro Mendoza, hijo legítimo de Guillermo Mendoza y heredero de su fortuna. Un murmullo de asombro recorrió la iglesia. Mateo, como en trance, dio un paso adelante. Es cierto, dijo con una claridad que lo sorprendió a él mismo. Soy Alejandro Mendoza. Los recuerdos afloraban ahora con fuerza arrolladora. Su infancia en la casa de la costa, las tardes navegando con su padre, el rostro frío de Carmela observándolos desde la terraza. Y tengo motivos para creer, continuó, mirando directamente a su madrastra, que Carmela Vidal tuvo algo que ver con el accidente que me arrebató a mi padre y me dejó sin memoria. Carmela soltó una risa forzada. Esto es absurdo. Un vagabundo desesperado por conseguir dinero. Eso es lo que eres. ¿Qué pruebas tienes de semejante acusación? Sofía Mendoza se levantó de su asiento, avanzando hacia el altar con pasos temblorosos. Yo puedo confirmar su identidad, declaró. Este hombre es idéntico a mi sobrino Guillermo a su edad y lleva la marca de nacimiento de los Mendoza, un lunar en forma de media luna en el hombro derecho. El notario añadió: además, tenemos los resultados de una prueba de ADN que la propia señora Vidal
ordenó realizar en secreto. Mostró un documento. Prueba que confirma con un 99,9% de certeza que Mateo Domínguez es Alejandro Mendoza. El rostro de Carmela se descompuso. Eso es una violación de mi privacidad. Esos documentos fueron sustraídos ilegalmente. Fueron entregados voluntariamente por el doctor Serrano, quien temía estar participando en una conspiración criminal, respondió el notario. Lucía, que había permanecido en silencio, se volvió hacia Mateo con lágrimas en los ojos. Cuando vi el símbolo del llavero, idéntico al broche que Carmela siempre lleva, comencé a sospechar. Mi padre confirmó mis sospechas anoche. ¿Dónde está Javier?, preguntó Mateo, súbitamente preocupado por la ausencia del padre de Lucía. La expresión de la joven se ensombreció. No lo sé. Nadie lo ha visto desde esta mañana. El caos se desató en la iglesia. Los invitados, divididos entre el estupor y la fascinación morbosa, comentaban en voz alta mientras Carmela intentaba mantener la compostura. Su rostro, normalmente impasible gracias a numerosas intervenciones estéticas, ahora revelaba líneas de tensión y furia apenas contenida. «Esto es un montaje», declaró recuperando algo de su aplomo. «Una conspiración orquestada por mi hijastra y este estafador para apoderarse de mi fortuna». Sofía Mendoza avanzó hacia ella con inesperada firmeza para su edad. «¿Tu fortuna, Carmela?», la desafió. «Querrás decir la fortuna de los Mendoza, la herencia que usurpaste tras deshacerte de tu marido y su heredero». Un silencio sepulcral cayó sobre la congregación. La acusación, pronunciada en voz alta, había materializado las sospechas que muchos habían albergado en silencio durante años. «Cuidado con lo que insinúas, Sofía», advirtió Carmela con voz gélida. «La difamación es un delito grave, no tan grave como el abandono de un menor y la apropiación indebida de una herencia», intervino el notario, «y tenemos pruebas de ambos delitos». Mateo, que había permanecido observando a Carmela con una mezcla de horror y fascinación, dio un paso al frente. «El accidente», murmuró, mientras fragmentos de memoria cristalizaban en su mente. «No fue un accidente, ¿verdad?». Los ojos de Carmela se estrecharon peligrosamente. «No sé de qué estás hablando». «Mi padre y yo salimos a navegar esa tarde», continuó Mateo ahora con mayor seguridad. «Tú insististe en que bebiéramos esa limonada que habías preparado». Él comenzó a sentirse mareado. Perdió el control del timón. Los recuerdos, enterrados durante décadas bajo capas de trauma, emergían ahora con dolorosa claridad. «Recuerdo tu rostro mirando desde el muelle mientras el barco se alejaba. No había preocupación en tus ojos, solo expectativa». Carmela empalideció visiblemente, pero se recompuso con un esfuerzo. «Fantasías de una mente desesperada por inventarse un pasado», desdeñó. «Si realmente eres Alejandro, ¿dónde has estado todos estos años? ¿Por qué no reclamaste tu identidad antes?». «Porque no la recordaba», respondió Mateo con sencillez. «Desperté en un hospital sin memoria, con solo este llavero como conexión a mi pasado». Extrajo el llavero con el emblema del águila y lo sostuvo en alto. Varios de los presentes, antiguos amigos de la familia Mendoza, ahogaron exclamaciones de reconocimiento. El golpe en la cabeza me borró gran parte de mi infancia. Durante años tuve pesadillas con agua fría tragándome, con una mujer de mirada cruel observando desde la distancia, pero nunca pude unir esos fragmentos hasta ahora. Sofía Mendoza se acercó a él y con manos temblorosas tocó su rostro. «Eres la viva imagen de tu padre, Alejandro», dijo con voz quebrada. «Siempre supe que estabas vivo. Una madre sabe estas cosas». «No eres su madre», escupió Carmela. «Solo eres la tía solterona que nunca superó su obsesión por mi marido». La crueldad del comentario provocó murmullos de desaprobación entre los asistentes. Sofía, sin embargo, no se inmutó. «Fui más madre para Alejandro que tú jamás. Guillermo me confiaba su cuidado cuando tú estabas demasiado ocupada con tus amantes y tus fiestas». En ese momento, las puertas de la iglesia se abrieron con estrépito. Javier Montero entró apresuradamente, con aspecto desaliñado y una expresión de determinación que hacía años no mostraba. «Lamento interrumpir», se disculpó, avanzando por el pasillo. «Pero hay algo que todos deben saber.
Lucía corrió hacia su padre, abrazándolo con alivio. ¿Dónde estabas? Estaba preocupada. Haciendo lo que debía hacer hace mucho tiempo, respondió, y luego se dirigió a los presentes. Acabo de venir de presentar una denuncia formal contra Carmela Vidal por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida. Carmela lo miró con odio. Eres un imbécil, Javier. Te hundiré conmigo. Ya no me importa, respondió él con serenidad recién encontrada. He vivido demasiados años bajo tu control, permitiendo que destruyeras todo lo que Elena y yo construimos, que manipularas a mi hija. Si debo pagar por mi cobardía, que así sea. El notario carraspeó. Si me permiten, también traigo una orden judicial que bloquea temporalmente todas las cuentas y propiedades de la señora Vidal hasta que se esclarezca la situación legal del señor Alejandro Mendoza. Carmela miró a su alrededor, acorralada. Su mirada se detuvo un instante en la puerta lateral de la iglesia, calculando sus posibilidades de escape. Pero antes de que pudiera moverse, 2 agentes de policía entraron por la puerta principal. Carmela Vidal, anunció uno de ellos, queda detenida para ser interrogada en relación con una investigación sobre apropiación indebida y posible homicidio imprudente. Un murmullo de asombro recorrió la iglesia. La perfecta fachada que Carmela había mantenido durante décadas se desmoronaba ante los ojos de la alta sociedad madrileña. Con dignidad estudiada, Carmela entregó su bolso a Lucía. Cuídalo bien, querida. Volveré a buscarlo. Pero cuando giraba para dirigirse hacia los agentes, su mano se movió con rapidez hacia el interior de su manga. Mateo, alertado por un destello metálico, reaccionó instintivamente. ¡Cuidado!, gritó, lanzándose hacia ella y sujetando su brazo. Un pequeño objeto cayó al suelo con un tintineo metálico, una aguja hipodérmica. Los policías se apresuraron a recogerla mientras reducían a Carmela, que se debatía con furia impropia de su apariencia refinada. «Suéltenme, no saben quién soy», gritaba mientras la esposaban. «Una criminal», sentenció Sofía Mendoza. «Eso es lo que siempre fuiste, Carmela. Una niña de barrio que utilizó su belleza para escalar socialmente y que no dudó en destruir a quienes se interponían en su camino». Mientras Carmela era escoltada fuera de la iglesia, un silencio sobrecogedor descendió sobre los presentes. Lucía se acercó a Mateo, o Alejandro, como ahora sabían que se llamaba realmente, y tomó su mano. «¿Estás bien?», preguntó con preocupación. Él la miró con una mezcla de emociones cruzando su rostro. «No lo sé», respondió honestamente. «Es como si hubiera vivido 2 vidas completamente separadas. Necesitaré tiempo para asimilarlo todo». «Tiempo es lo que tenemos ahora», sonrió ella. Sofía se acercó a ellos con pasos lentos, sus ojos humedecidos por la emoción. «Alejandro, mi niño», murmuró, tomando su rostro entre sus manos arrugadas. «Tantos años buscándote. Guillermo estaría tan orgulloso del hombre en que te has convertido». Los invitados comenzaron a dispersarse, algunos conmocionados, otros fascinados por el giro inesperado de los acontecimientos. El escándalo alimentaría las conversaciones de la alta sociedad madrileña durante meses. En medio del caos, Javier se acercó a su hija y a Alejandro. «Quiero disculparme por mi debilidad», dijo con voz cargada de arrepentimiento. «Durante años permití que Carmela manipulara nuestras vidas por miedo a perder mi estatus, mi comodidad. Fui un cobarde». Lucía abrazó a su padre con fuerza. «Lo importante es que al final encontraste el valor para hacer lo correcto». «¿Qué pasará ahora?», preguntó Alejandro, abrumado por los acontecimientos. El notario, que se había mantenido discretamente a un lado, intervino. «Legalmente, usted es Alejandro Mendoza, heredero único del patrimonio de Guillermo Mendoza. Iniciaremos de inmediato los trámites para restituir su identidad y sus derechos. La fortuna que Carmela ha administrado fraudulentamente todos estos años le pertenece». La idea resultaba abrumadora. De pasar años viviendo en la calle, Alejandro se convertía de repente en uno de los hombres más ricos de España. «No sé si estoy preparado para todo esto», confesó. Lucía apretó su mano con firmeza. «No tienes que hacerlo solo». Los meses siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Los medios de comunicación se hicieron eco del caso, apodándolo
el heredero de las calles. La historia de Alejandro Mendoza, el niño dado por muerto que sobrevivió y vivió como indigente, para luego recuperar su verdadera identidad, capturó la imaginación del público. El juicio contra Carmela Vidal reveló décadas de manipulación y fraude. Las pruebas toxicológicas realizadas a la aguja que intentó usar en la iglesia demostraron que contenía un veneno potente, añadiendo un cargo de intento de homicidio a su ya extensa lista de delitos. La sentencia fue severa: 20 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Durante el proceso, salieron a la luz detalles escabrosos sobre el accidente que había costado la vida a Guillermo Mendoza. Un testimonio clave provino del antiguo capitán del puerto de Valencia, quien recordaba haber advertido a Guillermo sobre anomalías en el timón de su barco, advertencias que fueron desestimadas tras la insistencia de Carmela de que el mecánico familiar ya lo había revisado. 6 meses después de aquel día en la iglesia, Alejandro y Lucía se encontraban en la terraza de Villa Esperanza, la antigua casa familiar de los Mendoza en la costa valenciana que Alejandro había recuperado y restaurado. El sol se ponía sobre el Mediterráneo, bañando el paisaje en tonos dorados. «¿En qué piensas?», preguntó Lucía, observando su expresión contemplativa. Alejandro sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. «En los giros del destino. En cómo a veces perdemos todo para encontrar lo que realmente importa». Se habían casado en una ceremonia íntima 3 meses atrás, sin fanfarria ni pretensiones. La conexión que había surgido entre ellos, en circunstancias tan retorcidas, había florecido en un amor profundo y sincero, una vez libres de la sombra de Carmela. «La fundación ya está operativa», comentó Lucía, refiriéndose al proyecto conjunto que habían creado. «El primer centro de acogida abre sus puertas la próxima semana. La Fundación Nuevo Comienzo, financiada con parte de la fortuna recuperada de los Mendoza, se dedicaba a proporcionar hogar, educación y oportunidades laborales a personas sin recursos, con especial atención a quienes habían perdido sus recuerdos o identidad debido a traumas o accidentes. «Tu madre estaría orgullosa», dijo Alejandro, besando suavemente la frente de Lucía. «Y tu padre también», respondió ella. Javier Montero, tras declararse culpable de complicidad en los delitos financieros de Carmela, había recibido una sentencia reducida que incluía servicios comunitarios y libertad condicional. Actualmente, trabajaba como voluntario en la fundación, encontrando finalmente propósito y redención. Sofía Mendoza, ya instalada permanentemente en Villa Esperanza, había asumido el papel de matriarca de la familia reconstituida, compartiendo con Alejandro historias y recuerdos de su padre que ayudaban a llenar los vacíos de su memoria fragmentada. «A veces me pregunto qué habría pasado si nunca nos hubiéramos encontrado en aquel parque», reflexionó Lucía. Alejandro contempló el horizonte, donde el mar se fundía con el cielo en una línea difusa. «Creo que de alguna manera estábamos destinados a encontrarnos. Quizás no en un parque, quizás no en esas circunstancias, pero nuestros caminos debían cruzarse. Incluso con todo el dolor y el sufrimiento que implicó, incluso con eso», confirmó él, «porque nos ha traído aquí a este momento, y no lo cambiaría por nada». El sonido de pasos sobre la terraza anunció la llegada de María, la antigua ama de llaves de los Montero, que ahora trabajaba para ellos. «La cena está servida», anunció con una sonrisa cálida, «y la señora Sofía insiste en que no deben dejarla esperar». Alejandro y Lucía se levantaron, aún con las manos entrelazadas, y contemplaron una última vez el atardecer antes de dirigirse al interior de la casa. Una casa que una vez había sido escenario de traición y pérdida, y que ahora renacía como hogar de amor y esperanza. En el camino hacia el comedor, Alejandro se detuvo frente al retrato recién restaurado de Guillermo Mendoza. El parecido entre padre e hijo resultaba ahora innegable. Al cuello del retratado brillaba el broche con forma de águila, símbolo de la familia, el mismo que ahora Alejandro llevaba en su propia solapa. «Gracias por guiarme de vuelta a casa, padre», murmuró. Y con esa silenciosa despedida a su pasado perdido, Alejandro Mendoza avanzó hacia su futuro, un futuro construido no sobre cimientos de odio y venganza,
sino sobre los pilares más sólidos del amor, la compasión y la justicia. Fin de la historia. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta apasionante historia. Si te ha emocionado el viaje de Alejandro y Lucía desde las calles de Madrid hasta su redención, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta en el vídeo. Cada día traemos nuevas historias que exploran los giros inesperados del destino y el poder transformador del amor verdadero. ¿Qué te ha parecido este final? ¿Crees que Carmela recibió el castigo que merecía? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos mañana con otra historia que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer minuto hasta el desenlace.